de triángulo. Entonces, tenemos este triangulito pequeño y este triángulo mayor, ¿no? Cada uno con sus dimensiones correspondientes, ¿no? Entonces, el triangulito pequeño tiene un valor de f de a, ¿no? Es la altura de ese triángulo pequeño, y la base sería lo que queremos determinar, que es delta x. A f de a le hemos agregado ahí un signo menos para no tener que trabajar con los valores absolutos de la función. De manera que al agregarle ese signo menos, estamos diciendo que f de a está del lado opuesto a f de b, ¿sí? Y de esa manera nos olvidamos de los valores absolutos, ¿sí? Entonces hacemos la relación. La base, que es delta x, es a su altura, al negativo de f de a, ¿no? Como la base del triángulo mayor es a su altura, que es la suma, ¿no?, de estas dos dimensiones, f de b más f de a, pero f de a con su signo, ¿no?, que le hemos puesto el signo menos. Entonces, haciendo un trabajo algebraico, determinamos finalmente el valor de delta x, y ese valor lo incorporamos en esta ecuación 1, donde habíamos dicho que x lo habíamos colocado en función al valor del extremo izquierdo del intervalo a más el incremento delta x. Entonces lo incorporamos y, haciendo las simplificaciones correspondientes, llegamos finalmente a la fórmula de la regla falsa, ¿sí? Entonces esta sería nuestra primera aproximación. La siguiente aproximación consistirá en trazar por x1 una vertical hasta intersectar a f de x, ¿sí? De manera que ahora la recta va a unir estos dos puntos, ¿sí? Y donde intersecta al eje de las x será nuestro valor de x2. Entonces, la forma de determinar x2 es exactamente lo mismo como hicimos con x1. De manera que este procedimiento ahora lo podemos generalizar a cualquier cantidad de iteraciones, ¿no? Y ya le colocamos los subíndices correspondientes a los valores de a sub i y b sub i. Ok, entonces esta ya es la fórmula de la regla falsa. Y aquí tenemos el algoritmo de la regla falsa, que viene a ser el mismo que el de la bisección, excepto que le hemos modificado simplemente la forma como calcular la aproximación a la raíz. Ok, me van a permitir unos minutitos, por favor, y vuelvo enseguida, ¿ya?
Activa el deseo, de ti me dan ganas. Y te llamo porque sé que Ok, jóvenes, ya volví. Ya se estaban impacientando ahí. Bueno, gracias por la espera. Vamos a continuar. Entonces, el algoritmo del método de la regla falsa, decíamos, es exactamente el mismo que el de la bisección, excepto por la función o la ecuación de iteración de la raíz. Es lo único que se modifica. Después, para saber de cuál de los intervalos quedó la raíz, es exactamente las mismas condiciones. Ok, entonces vamos a resolver el mismo ejercicio que hicimos por el método de bisección, ahora utilizando el algoritmo de la regla falsa. Entonces tenemos nuestra ecuación, que es una parábola de tercer grado. Tenemos nuestro intervalo inicial, donde sabemos que existe una raíz, porque el producto de f de a por f de b nos da un valor negativo. Y esa es la condición, ¿no?, en el teorema de Bolzano para la existencia de una raíz. Ok, vamos a darnos
la misma tolerancia que nos dimos en el mismo ejemplo por disección, para comparar la cantidad de iteraciones en que se alcanza esa tolerancia. Entonces tenemos los valores de A y B, y ahora incorporamos en la tabla el valor de f de A y f de B, ¿cierto? Entonces, para I igual a 0, ¿cómo calculamos la primera aproximación? X1. Va a ser entonces el valor de A sub 0 por f de B sub 0 menos B sub 0 por f de A sub 0, todo dividido entre f de B sub 0 menos f de A sub 0. Esa sería entonces la ecuación de la regla falsa. Reemplazando por los valores, vamos a tener A sub 0, 1, f de B, 5, menos B sub 0, que es 2, por f de A sub 0, que es menos 1. Y en el denominador sería entonces f de B menos f de A. ¿Sí? De manera que el producto de menos por menos da más en el numerador y en el denominador, y nos queda entonces arriba 7 sextos. Y esto es aproximadamente igual el valor 1, 16, 6, 6, 6, etcétera, ¿no? El valor que está aquí. Entonces 7 sextos viene a representar ese valor. Con ese valor, ahora lo reemplazamos en nuestra ecuación, ¿no es cierto? Y calculamos su correspondiente valor de f de x. Entonces, donde está la x, le colocamos el valor de 7 sextos y nos da este valor de acá, que es menos 0,57, 87, 0,3, etcétera, etcétera. Perfecto. Ya tenemos el valor de x y el valor de f de x. Ahora queremos saber de qué lado quedó nuestra raíz. Entonces, hacemos el producto de f de a por f de x, ¿no? Entonces va a ser este valor con este valor, ¿no? Hacemos ese producto. Como ambos son negativos, nos da entonces el producto un valor positivo. Si es mayor a 0, ¿no? Si es mayor a 0, estamos en este condicional de acá, ¿no? De manera que el siguiente valor de A será el valor de X, el siguiente valor de B será el anterior, y el valor de f de A se modifica por el valor de f de X, ¿no? Entonces acá tenemos A se traslada al valor de X, B se mantiene igual, f de A toma el valor de f de X, y f de B se mantiene igual. ¿Sí? Con esos 4 valores, ahora calculamos, ¿no es cierto? Para i igual a 1, calculamos el x2, que va a ser igual a sub 1 por f de b sub 1 menos b sub 1 por f de a sub 1 dividido entre f de b sub 1 menos f de a sub 1. ¿Sí? Todos esos valores que tenemos aquí en la tabla los introducimos y calculamos el valor de x2. Con x2 lo volvemos a incorporar a nuestra ecuación y calculamos el f de x2. Nuevamente hacemos el producto de f de a por f de x. Como ambos siguen siendo negativos, entonces el producto va a ser positivo. Con 2 valores de x calculados, ya podemos evaluar el error, ¿no es cierto? El valor actual menos el valor anterior dividido entre el actual por 100. Y acá nos dio 6.90 elevado a la 0, ¿no? Como lo hice yo en Excel, entonces, y le indiqué que solamente trabaje con 3 dígitos, entonces el Excel lo coloca en ese formato de notación científica, ¿no? 690 por 10 elevado a la 0. ¿No? Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Vamos a poner acá 6.90 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, entonces simplemente 6.90. Ok, y así continuamos entonces iterando hasta que el error, ¿no?, sea menor a la tolerancia que hemos dicho que es
0,05%. En la séptima iteración, entonces, obtenemos que el valor del error relativo aproximado es menor a la tolerancia de 0,05. Y ahí finaliza este ejercicio. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que observar en este ejercicio. Primero vamos a limpiar todo. Y ahora observamos. ¿Qué es lo que observamos inicialmente en esta tabla? Que hay dos columnas que permanecieron iguales en todo el proceso de iteración. No se modificaron. ¿Sí? Esa es una deficiencia propia de este método de las reglas falsas. ¿Qué significa que estas dos columnas no se modifiquen? Significa que simplemente nos estamos aproximando a la raíz por uno de los lados del intervalo. En este caso, A se va modificando, ¿no? Y se va acercando hacia la raíz. En cambio, B se mantiene constante y no se modifica. Por lo tanto, del lado derecho del intervalo no tenemos información respecto a la cercanía a la raíz, solamente por el lado izquierdo en este caso, ¿no? Entonces, esa es una deficiencia del método que se la subsana introduciéndole una pequeña modificación al algoritmo de la regla falsa. Entonces, la modificación consiste simplemente en introducir un condicional anidado, ¿no? en los otros dos. Es decir, vamos a introducir aquí un condicional y aquí. ¿Cuál es ese condicional? Es simplemente saber si el valor de f de x en dos iteraciones sucesivas mantiene el mismo signo, ¿no? Eso lo decimos colocando simplemente. Si f de xy por f de xy más 1, ¿no es cierto? Dos iteraciones sucesivas. Si ese producto es mayor a 0, ¿no es cierto? Es decir, si mantienen el mismo signo, siempre va a ser mayor a 0, ¿no? Ya sea que ambos sean positivos o ambos sean negativos. Entonces el producto va a ser mayor a 0. Si es mayor a 0 y estamos en el primer condicional, dentro del primer condicional, entonces el valor de f de a lo dividimos a la mitad. Y si estamos en el otro condicional, es decir, si estamos aquí y hacemos este producto y nos da mayor a 0, entonces el valor de f de b lo dividimos a la mitad. ¿Ya? Entonces esa sería la modificación a este método. Y con esa pequeña modificación vamos a forzar a que el algoritmo se acerque a la raíz por ambos lados de la ecuación. Entonces lo vamos a ver acá. Bueno, aquí está más o menos lo que les he hablado, ¿no? Solo que en el algoritmo le cambiamos de nombre, digamos, ¿no? Para no tener tantas letritas, lo que hacemos es decir que f de a sea igual a f y f de b sea igual a g. ¿Sí? De esa manera, nuestra fórmula de iteración de la raíz queda más sencilla de escribirse, ¿no es cierto? En vez de decir a sub i por f de b, aquí colocamos simplemente a sub i por g, menos b sub i por f, dividido entre g menos f. Listo. Pero acá está lo que les decía, ¿no? Estos serían los dos condicionales que los hemos incorporado dentro de los condicionales principales. Y es por eso que se denominan condicionales anidados, ¿no es cierto? Están dentro del otro. Entonces, si estamos inicialmente en esta condición, y al verificar el producto de f de xy por f de xy más 1, y es mayor a 0, entonces dividimos el valor de f a la mitad. Si no estamos en este condicional y estamos en este otro, y nos hacemos y calculamos el producto de f de xy por f de xy más 1, y nos da un valor positivo, mayor a 0, entonces dividimos g a la mitad. ¿Sí?
Y con eso esperamos entonces no solamente acercarnos a la raíz por ambos lados del intervalo, sino que también vamos a disminuir la cantidad de iteraciones. Es decir, lo vamos a volver más eficiente al método de la regla falsa. Como hemos modificado, ¿no es cierto?, al introducirle ese condicional anidado, ya el método se denomina ahora método de la regla falsa mejorada o modificada. ¿Sí? Ok, hay una cuestión. Este producto de f de xy por f de xy más 1 significa que es el producto del valor de la función anterior por el valor de la función actual, ¿no es cierto? Si estuviésemos con y igual a 0, en el primer paso sería el valor de f de x0 por f de x1. Pero sucede que en el primer paso no conocemos todavía el valor de f de x0, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese problema, lo que hace en el algoritmo se da como valor del valor de x0 el mismo valor de a. Por lo tanto, f de x0 será igual, ¿no es cierto?, al valor de f de a sub 0. ¿Eh? Entonces, para la primera iteración, f de x sub 0 y f de a sub 0 tienen el mismo valor. Y de esa manera podemos continuar con el algoritmo. ¿Eh? Ok, lo vamos a ver ahora resolviendo el mismo ejercicio, pero ahora con el algoritmo de la regla falsa, mejorada. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el mismo problema, ¿no es cierto? Es la misma parábola cúbica, ¿no? Es un polinomio de tercer grado. Nos damos el mismo, sabemos que la raíz está en el intervalo entre 1 y 2. Nos damos la misma tolerancia, ¿no? 0,05%. Y ahora el valor de f de a, ¿no es cierto? Este sería nuestro f de a. Y este de acá sería nuestro f de b. ¿Sí? Que en este algoritmo entonces toman el nombre de f y g para simplificar la ecuación de iteración. Y x0 entonces tiene el mismo valor que a. ¿Cuánto vale a? 1, ¿no es cierto? De manera que f de x0 tendrá el mismo valor que f de a sub 0, es decir, menos 1. ¿Sí? Ok, entonces acá incorporamos los valores de a, b, f y g, ¿no? Tenemos estos 4 valores. Como la ecuación de iteración es la misma, ¿no?, el valor de x1 entonces va a ser el valor de a por f de b, que es 5, menos b, que es 2, por f de a, que es menos 1. Entonces, en el denominador también va a ser f de b menos f de a. Y eso da el mismo valor que habíamos obtenido con la regla falsa, ¿no? Y si reemplazamos, obviamente, ese valor en la función, nos da también el mismo valor de f de x. Ok, hasta ahí es lo mismo que el método anterior. Ahora, acá ya tenemos dos condicionales, ¿no? El condicional principal, el que nos define en cuál de los subintervalos quedó la raíz, y este otro condicional que es el que hemos llamado el condicional anidado, ¿no? Para ver si dividimos o no dividimos f de b o f de a. Ok, entonces hacemos el primer producto que sería f de a por f de x, ¿no es cierto? Tenemos f de a por f de x. Y nos da, como ambos son negativos, nos da un valor positivo. Y este de acá, como f de x0 tiene el mismo valor que f de a, va a ser la misma operación, ¿no es cierto? Menos 1 por menos 5 puntos, etc. Y nos da entonces también positivo. Como estamos en el segundo condicional, ¿no es cierto? Este de acá sería nuestro segundo condicional, es decir, estaríamos aquí, ¿no? Y además, el otro condicional también es positivo, ¿no es cierto? Quiere decir que el siguiente valor de a será el valor de x, ¿no? Entonces acá viene el valor de x. ¿Sí? El siguiente valor de b es el anterior. Entonces este de aquí simplemente se repite.
El valor de f, ¿no? El valor de f toma el valor de la función de f de x y menos 1. Entonces, este valor de acá se viene aquí, ¿no? Y como además este producto es positivo, dividimos el valor de g a la mitad. Entonces, ¿cuál era el valor de g? Era 5. Dividido entre 2, 2.5. Con esos 4 valores, nuevamente calculamos el valor de x, ¿no? Y su correspondiente valor de f de x. Y tenemos entonces la segunda aproximación. Volvemos a evaluar el producto de f de a por f de x, ¿no es cierto? F de a es un valor negativo, con un valor negativo da positivo. Y ahora, f de x y f de x y más 1, ya tenemos entonces los dos valores, que va a ser el producto de este por este, ¿ya no? El actual por el anterior. Como ambos son negativos, el producto nos da un valor positivo, ¿no? Entonces, los valores de f de x ya lo vamos a calcular simplemente con la columna de f de x, a partir de la segunda iteración. Entonces, esto continúa. Vamos a limpiar esto hasta que alcance el valor de la tolerancia, ¿no es cierto? Ya en la cuarta iteración, el error ya es menor a 0,05%. De hecho, este valor es mucho más pequeño del que se obtuvo con la regla falsa, ¿no? Acá nos daba 4,49 por 10 a la menos 2, ¿no? 4,49 por 10 a la menos 2, y acá nos dio 1,81 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, nos acercamos mucho más al valor de la raíz que con el método de la regla falsa tradicional, ¿no? Entonces, la regla falsa modificada se acelera, ¿no?, mucho más que la anterior, y además ya nos aproximamos a la raíz por ambos lados del intervalo, ¿no es cierto? Ya tenemos valores de a y b que van variando, ¿no? Y se van a ir alternando los valores de a y b con los valores de x. Entonces, el objetivo era ese, ¿no?, del método de la regla falsa modificada, que nos aproximemos a la raíz por ambos lados de la ecuación. Entonces ya tenemos tres métodos que comparten básicamente el mismo algoritmo, ¿sí? Los tres métodos son métodos de intervalo, es decir, nos tienen que dar un intervalo donde se conozca que existe una raíz, ¿sí? Se sabe que existe una raíz dentro de ese intervalo, además del valor de f de x, ¿no? Son los valores entonces necesarios para iniciar el proceso de iteración. Las fórmulas son básicamente, es decir, el algoritmo son básicamente los mismos, excepto con las fórmulas de iteración de x, ¿no? Que en el caso de la regla falsa y la regla falsa mejorada es básicamente la misma fórmula, ¿sí? Solamente que en la regla falsa modificada le hemos cambiado el nombre simplemente. En vez de colocar f de a, colocamos f. En vez de f de b, colocamos g, ¿no es cierto? Pero es la misma fórmula. En el caso de la regla falsa, el algoritmo es exactamente al mismo que el de la bisección y solamente se modifica la fórmula de la iteración de x, ¿no? Y en relación con la regla falsa mejorada, simplemente le hemos agregado este otro condicional que está incorporado o anidado en el condicional principal. Esas serían las diferencias. Entonces, si nosotros conocemos bien el algoritmo de disección, nos es muy fácil relacionarlo con el algoritmo de la regla falsa y de la regla falsa mejorada, ¿no es cierto? Que eso sería como que una evolución del método de disección. Estos tres métodos pertenecen a los denominados métodos de intervalo. Estos métodos tienen la característica de que siempre llegan a la solución, ¿no? Porque partimos de un intervalo donde existe la raíz
Y si nosotros no nos equivocamos, obviamente, en asignarle los valores correspondientes a cada una de nuestras variables, entonces siempre vamos a estar dentro de un intervalo que contiene la raíz, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre va a convergir hacia la solución. Y como desventaja podemos observar también que son métodos, en primer lugar, los algoritmos son bien elaborados, ¿no? Son bien complicados, digamos, comparados con otros métodos que vamos a ver después, y que también son un poco lentos, ¿no? Con excepción tal vez de la regla falsa mejorada, que aceleró bastante el proceso de aproximación a la raíz, ¿no? En este caso, fíjense que ya el error prácticamente ya no varía linealmente, ¿no? En cambio, en los otros métodos, el error va variando casi linealmente, ¿no? Va disminuyendo a mitad el valor del error. En la regla falsa mejorada, ya no, ¿no? Aquí ya el error ya no varía linealmente. Entonces, son métodos relativamente complicados y lentos. Los métodos que vamos a ver a partir de la próxima clase son denominados métodos abiertos. Entonces, estos métodos ya no requieren que se cumpla el teorema de Bolzano, ¿no? Simplemente nos damos dos puntos cualesquiera cercanos a la raíz, en el caso del método de la secante, y un punto solamente en el caso del método de Newton-Raphson. Y con eso se desarrolla el algoritmo, que ya lo vamos a ver entonces en la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisan, por favor. Nada, no hay preguntas. ¿Se entendió? Se entendió todo. Perfecto, Jorge, Luis. Muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a quedar por ahí. Y el próximo jueves, entonces avanzamos por lo menos uno de los métodos más y vamos a hacer algunos ejercicios adicionales para mejorar el manejo de estos algoritmos. Ok. Si es que no hay más preguntas. ¿Lo puede subir, disculpe, ingeniero, el PDF? Claro, claro, está, el PDF está en plataforma. Ahorita se los voy a activar ahí para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, quedamos por ahí y ya nos vemos el jueves. Chau, chau para todos, que tengan muy buenos días. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Se cuida. Chao, chao. Chau, chau, que les vaya bien. Se cuida. Chao, Igualmente, chao. gracias. Chao, chao. Chau, chau. Hasta luego, Inge. Chau, chau, Wilber. Hasta el jueves. Chau, chau, Dylan.